Auspician este programa especial homenaje a Eva Perón al cumplirse 66 años de su paso a la inmortalidad las siguientes instituciones: SOECIT, el Sindicato Telefónico de Bahía Blanca; SMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor Seccional Bahía Blanca; URGARA, Unión Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina; La Bancaria, Sociedad de Empleados de Banco Seccional Bahía Blanca; UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina; ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina; Sindicato de Embarcado, Dragado y Balizamiento de Ingenieros White; y FOECIT, el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de Bahía Blanca. Se han cumplido 66 años del fallecimiento de Eva Perón y todavía se la recuerda. Sí, tal cual. Bueno, para nosotros los mecánicos tiene una importancia doble, ¿no? Porque ella es madrina nuestra, ¿no? Con la cual siempre la evocamos y la recordamos como corresponde. Lógicamente, estos mitos, ¿no? Porque estos son mitos ya que quedan en la historia, de ser amada, odiada, y como ocurre también hoy en día, bueno, pero genera diferentes opiniones, pero lo que sí nadie puede discutir es que todo el trabajo y toda su militancia que ella hizo fue para defender a los más pobres y a los más desprotegidos, y también ayudarlo a Perón a traccionar las distintas políticas que fueron en beneficio de los trabajadores, o sea, todo lo que hoy somos beneficiarios, quienes estamos en la actividad de los convenios colectivos de trabajo, del aguinaldo, de las 8 horas, de mejoras sustanciales en los distintos convenios colectivos de trabajo de las diferentes ramas que hacen al quehacer laboral. Bueno, son productos de eso. Entonces, yo siempre por ahí le comento a los compañeros que a veces dan por sobreentendido determinadas cosas y que por ahí no le dan el valor de lo que significan, porque lo dan como un hecho ya naturalizado, digamos. Y sin embargo, le digo, ese hecho naturalizado, que también, por ahí nosotros también lo tomamos como una cuestión común y miramos la ley, miramos el convenio colectivo de trabajo, tenemos que pensar que detrás de ese convenio colectivo de trabajo hubo lucha, hubo pelea, hubo discusiones, hubo paros, hubo movilizaciones, gente que quedó en el camino, hubo un montón de cosas que sucedieron para que hoy nosotros seamos beneficiarios de esas condiciones generales de trabajo que hoy benefician de alguna manera al trabajador. Comparto que seguramente por ahí habrá que rediscutir algún tipo de convenio. Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios del siglo XXI porque hemos ido adecuando, porque como tenemos convenios por actividad, nos permite ir adecuándonos permanentemente, porque como son rubros por convenios por actividad, la actividad y sobre todo lo que es Fabril, tiene una dinámica que es mucho mayor que la que hoy por ahí tiene, qué sé yo, los talleres, ¿sí? Pero que con la incorporación de nuevas tecnologías también lo tenés que ir adecuando permanentemente, porque hasta hace poco, bueno, teníamos el auto convencional
Y hoy ya tenemos que estar empezando a hablar del auto híbrido, del auto eléctrico, con lo cual si vos al convenio colectivo lo dejás afuera y te quedás con lo de antes y no incorporás todas las nuevas tecnologías que vienen, bueno, evidentemente no lo estás actualizando. Por eso digo, y volviendo un poco a lo que es el sentido del homenaje a Evita, tiene que ver con estas cosas, que todo esto tuvo un comienzo, que fue duro, de mucha pelea, de mucha lucha. A ella se la denostó mucho también, todos los calificativos habido y por haber le fueron propulsados a ella, lo cual hace que su figura haya sido grande y todavía perdure en el tiempo. Por eso hoy hablábamos fuera de cámara y vos me decías que el año que viene cumple 100 años y todavía sigue siendo un mito de alguien que se la recuerda, se le recuerdan sus cosas, sus vestidos, su lugar de origen y lo que hizo y lo que generó en el país y a nivel internacional también. Se han cumplido 66 años de la muerte de Eva Perón y todavía sigue siendo el gran símbolo argentino. Sí, me lo contaron, yo tenía un añito cuando falleció, pero lo viví en mi hogar y en el club del barrio donde yo pertenecía, que llegaban los juguetes para el Día del Niño, para Reyes, o el grupo de mujeres del barrio que hacían notas y le mandaba instrumentos para trabajo, es decir, máquinas de coser, de tejer. Pero más allá de eso, Evita significó otra cosa. Significó un avance muy grande para la mujer, igualdad de derechos como elegir, peleó mucho contra la discriminación. En aquellas épocas los hijos naturales eran discriminados y ella logró modificar las leyes y en la Constitución para que no se los designara más con nombres despectivos. Hizo muchas cosas que hoy día estamos disfrutando sin saber que peleó ella por eso. Fue una mujer con muchas agallas, lo defendía a Perón a capa y espada. Si ella hubiera vivido no hubiera pasado lo que pasó con Perón. Y bueno, el pueblo la recuerda con cariño, por algo es. Más allá de la política, hay que recordarla como la gran persona que se preocupó por los demás permanentemente y que inmoló su vida trabajando para los demás. Cuando usted menciona que apenas tenía un año, cuando empieza a crecer, ¿qué se decía de Eva Perón? Y Evita tenía el nivel de una santa en la familia de los trabajadores. Se le ponía flores, le ponían el ramo de olivo que traían de la iglesia. Era ese nivel, es decir, estaba considerada alguien que había peleado por los humildes, alguien que había peleado por la justicia, por la igualdad, y la gente valora muchísimo. Yo recuerdo eso de mi infancia. A pesar de lo que ha significado Perón, siempre se intentó igualar el significado de cada uno de ellos. No, son dos cosas totalmente distintas. Perón fue gestor de una revolución que hasta se copió en el mundo. Distintos líderes del mundo tomaron como ejemplo la revolución peronista. Evita fue la gestora de un montón de evolución en lo social y en la igualdad de los derechos de la mujer y respaldar a los ancianos, a los niños. Pero la revolución justicialista fue obra de Perón. Sí, un hito argentino porque yo creo que es la mujer más amada y más odiada de la historia. O sea, Eva es una figura fuerte que nos representa a las mujeres y que nos abre las puertas para participar en todos los ámbitos, en la política, en la vida sindical, en las luchas, en la lucha de la mujer y la participación de la mujer en todo esto. Esa participación de la mujer, ¿cómo es considerada por la propia mujer hacia las actividades diarias de cada una de ellas? Y para mí es considerada como un logro, para las mujeres en general es considerada como un logro. Es un camino arduo para recorrer, pero no imposible, y eso es un legado que nos dejó Eva. También es una responsabilidad para nosotras como mujeres
en honor a ella, a levantar las banderas que ella llevaba y llevarlas bien alto para rendir homenaje a la puerta que ella nos abrió para que nosotros podamos salir a jugar en un campo en el cual nosotras estábamos totalmente limitadas, reducidas a acompañar al hombre sin ningún tipo de voz ni voto. Y hoy por hoy nos encontramos en un contexto que ha cambiado, en el cual falta un montón todavía avanzar porque las diferencias siguen estando y son marcadas en muchos lugares, pero estamos en el camino. O sea, la responsabilidad es nuestra también de seguir peleando y de seguir defendiendo ese lugar que ella, con mucho, dejando el alma y el cuerpo en sus cortos años, logró darnos, porque en definitiva ella es la que abrió la puerta para que podamos avanzar. Si hubiera vivido muchos años más allá de los 33 años, ¿el rol de la mujer en esta época hubiera sido diferente? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque hubiese seguido en su línea de defendernos y de ir a la cabeza de todas las luchas y muchas más luchas en las que hoy nos encontramos. Y sin lugar a duda, hoy por hoy, si Eva estuviese viva, estaría en la calle con un montón de trabajadoras, con la lucha de muchas mujeres y con los trabajadores en sí, hoy por hoy que se ven tan vulnerados los sectores más humildes, frente a medidas que están arrasando con los movimientos populares. Sin lugar a dudas ella estaría a la cabeza de todas esas luchas, de la pelea que hoy por hoy se da, de querer desprestigiar al sindicalismo, desprestigiar al gremialismo. No tengo ningún tipo de duda que ella estaría ahí peleando adelante de todos. Ella es la que abre las puertas de todo este camino que tenemos que seguir recorriendo, ¿no? No nos tenemos que quedar solamente con el recuerdo de lo que hizo, sino construir de acá en adelante. Es como decía Angie, yo imagino que Eva estaría en el colectivo de las mujeres luchando por las conquistas que se lograron y las que hay que seguir logrando, porque este es un trabajo día a día. Bueno, el mejor modo de honrarla es militar en los lugares en los que cada una nos encontremos, ya sea en una organización, ya sea en un gremio, en cualquier espacio, para fortalecer ese mismo espacio también, ¿no? Porque al fortalecernos nosotras y al empoderarnos nosotras, también le damos poder al lugar en el cual nosotras participamos. Por eso es responsabilidad recordarla y honrarla, pero con militancia y con participación activa, si no, no tiene sentido. Que no es muy fácil de lograr, ¿no? Nosotros somos un gremio en el cual las mujeres fueron las fundadoras de este gremio. Las trabajadoras telefónicas hicieron un paro de 50 días para lograr la reducción horaria, para que la tarea que ellas hacían en su momento, que era la de operadoras, pudiese contar con las medidas de una legislación que no existía, ¿no? Fueron como las pioneras de la reducción del horario, de tener los descansos como correspondía. Y esas mujeres que formaban nuestro gremio son las que participaron, y después, bueno, en este cambio globalizado del mundo y de la participación de mujeres, tampoco por ahí es tan voluntaria la participación. Yo creo que no tenemos que echar culpa, sino participar y construir. Por venir en este día tan especial. Queremos realmente hoy hacer un acto distinto, incorporando a otras compañeras que quieren también hablar de Evita. Desde el Consejo del Partido hemos invitado a distintas compañeras para que vengan a sumarse a la Secretaría de la Mujer, al partido. Las puertas están abiertas para todos. Queremos que participen, que estén unidas, que ante este momento tan especial que estamos pasando, este retroceso que tenemos en el país, imperdonable. Les agradezco a todas.
nosotros los peronistas, hablar de Eva Duarte de Perón es hablar de Evita, la abanderada de los humildes y la defensora de los trabajadores, sus queridos descamisados. La pobreza de su niñez, la desprotección sufrida y su inmensa sensibilidad explican por qué Evita logró constituirse en la representante natural de los trabajadores, recogiendo problemas y definiendo con firmeza posición respecto a cuestiones sociales, contribuyendo a ser la mejor traductora de sus necesidades. Resulta difícil imaginar las batallas con las que se enfrentó en un contexto mucho más adverso, pero más allá de los obstáculos, puso el cuerpo y el alma, y nos dio principalmente a las mujeres logros inmensos. Nos puso en juego y nos dio la voz que nos faltaba. En estos 66 años, las mujeres hemos ganado lugar en múltiples espacios, pero es un camino largo que aún falta profundizar. Honrar a Evita es participar activamente en cada ámbito de la vida, social, política o sindical. Las mujeres debemos hacer valer nuestros derechos y para eso es fundamental afiliarnos, participar, discutir y ser la voz que ella nos enseñó que tenemos. Está en nosotras ahora hacer oír esa voz y hacerla oír bien fuerte. Las luchas a lo largo de los años nos encuentran mejor posicionadas, con una alta participación en número y compromiso de mujeres en la vida gremial, pero aún es necesaria una mayor participación femenina y es fundamental avanzar en reformas que propicien y faciliten esa participación y de ese modo fortalecer la posición y el rol de los sindicatos en una coyuntura política que avanza por el empleo y contra los trabajadores. Es por la lucha de Evita que debemos debatir, reflexionar, pensar nuestra situación laboral y nuestro lugar en las organizaciones. Evita significó un ícono en la política argentina, para las mujeres, para el país, ¿no? En general. Fue algo así como el resurgimiento de un montón de cosas que no se daban para las mujeres. El voto, los cargos políticos, el intervenir en política. Yo, a pesar de que soy grande, tenía compañeras mucho más grandes que yo que habían sido diputadas, senadoras en la época de Evita. Hubo, pero cantidad de mujeres en política. Y antes de eso, nunca la mujer no intervenía. Y les marcó el camino, ¿no? Porque me parece que no es que no se animaba a las mujeres, es que los hombres no las dejaban, ¿no? Como siempre, ¿no? Los hombres si te pueden hacer un lado o poner novias o amigas, es así. En cambio, Evita hizo que la mujer trabajara en política, y trabajó, puso delegadas en todo el país, y las marcaba de lo lindo. No admitía nada mal hecho, era muy recta en todo lo que se refería a hacer política. ¿Habrá espacio en este país para otra Eva Perón o cree que hay mujeres así en la actualidad? Hay mujeres, Lo que pasa es que no con el poder. No se olvide que Evita fue una ejecutora de las políticas de Perón, Perón marcó políticas sociales que Evita las llevaba a cabo. Es muy difícil también encontrar quien lleve a cabo esas políticas y que se arriesgue a pelear contra todos. Peleaba con sindicalistas, con quien sea, Ella estaba muy cerca del movimiento obrero, lo quería muchísimo, pero cuando le tenía que pegar, le pegaba. Sí. En ese sentido, ¿qué cree que significó Evita para el general Perón? Era una pareja que se quería mucho, increíble, ¿no? Porque realmente el poder lleva a peleas, a discusiones, y las tenían, A mí me cuentan
un grupo de mujeres que fueron diputadas en la época de Evita, que se reunían con Evita la noche tarde sin que Perón supiera, porque Perón no quería que ella trabajara tanto, porque estaba enferma. Y entraban a la noche y seguían trabajando, ¿viste? Y había grandes discusiones por eso. Pero Evita seguía, no era muy dócil, que digamos. Sí, si ella hubiese vivido muchos años más de los niveles que vivió, ¿cree que hoy las mujeres tendrían aún más derechos o estarían en un contexto más igualitario respecto de los derechos que tienen los hombres? Mira, lo que Evita planteaba era siempre a la par del hombre, no pasar al hombre, viste, en el peronismo se tiene eso, ni adelante ni atrás. Y sí, por supuesto que se hubieran conseguido otras cosas, pero también hemos conseguido cosas las mujeres, pero tuvimos el impulso ese, fue como una impulsora de la mujer, y creó el partido femenino, así que eso, no sé, miren ustedes que nadie más se animó a hacer eso, pero tampoco nadie más tiene un hombre al lado que le dé el poder que le daba Perón a Evita. Se han cumplido 66 años del fallecimiento de Eva Perón y sigue siendo el gran hito argentino. Es así, sigue siendo el gran hito argentino. Eva Duarte de Perón, más bien Evita, Eva sola. Si bien fue la compañera del general, creo que ella habla por sí misma. Su lucha no es la lucha solamente de un pueblo, es una lucha que ha traspasado las fronteras de la Argentina, es una lucha que se ha convertido prácticamente en universal, es un personaje, una persona universal, ha pasado nuestras fronteras y ha tocado a muchas personas. Ya sabemos de su valía en lo social, en la consecución de derechos, ya sea para los trabajadores, para las personas en general. Ha sido un personaje realmente muy valioso para la Argentina y creo que tenemos que hacer una transpolación y ponerla y pensarla en nuestro presente y ver cómo ella con su lucha le ha dado un puntapié, no inicial, porque también hubo otras mujeres luchadoras como ella, un puntapié para las mujeres de la actualidad, un puntapié que invitó a la lucha a todas las mujeres de diversos ámbitos, una lucha que se da desde el hogar, desde el puesto de trabajo, desde el sindicato, desde la política. ¿Usted cree que hay muchas mujeres contemporáneas y en la actualidad que se identifican plenamente con el accionar de Eva? Creo que sí, cada una mujer, todas las mujeres y todos los hombres en parte nos identificamos con Eva. Quien no es rebelde no consigue derechos y tantas mujeres como hombres tenemos esa rebeldía que hace que vayamos hacia adelante y consigamos cosas, y esa rebeldía que ella tenía creo que es la que nos hace recordarla permanentemente, la que llevamos adentro y de allí su valía, ¿no? Ella decía donde existe una necesidad y un derecho, así que y de ahí surge, podríamos decir, lo que es todo su ser, la importancia que ella le daba al tema de los derechos, ¿no? Como decíamos antes, derechos sociales, laborales, recordemos el sufragio, que por fin sufragio universal realmente, porque solamente votaban los hombres, así que a partir del 47 pudieron votar también las mujeres, y que fue un logro de ella y de las otras tantas mujeres que la acompañaron en esa lucha, ¿no? Auspician este programa especial homenaje a Eva Perón al cumplirse 66 años de su paso a la inmortalidad las siguientes instituciones: SOECIT, el Sindicato Telefónico de Bahía Blanca; ESMATA,
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor Seccional Bahía Blanca. Urgara, Unión Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina. La Bancaria, Sociedad de Empleados de Banco Seccional Bahía Blanca. UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina. Sindicato de Embarcado, Dragado y Balizamiento de Ingeniero White. Y FOECIT, el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de Bahía Blanca. O sea, yo creo que el mejor reconocimiento de Evita, bueno, es trabajar por la justicia social, mismo que el reconocimiento que se le hace al general Perón, tiene que ver con esto, en trabajar desde el lugar que a uno le toca para lograr que esa gente, los que menos tienen, puedan llegar a acceder a un montón de cosas que no la pueden acceder, desde el acceso al trabajo, pero para eso hay que capacitarlos, hay que educarlos. Por eso nosotros tenemos en el Colegio La Piedad este convenio para un aprendizaje de un oficio que apunta un poco a eso, a jóvenes de 15, 16 años que por ahí no tienen la posibilidad de estudiar una carrera terciaria, que puedan aprender un oficio, que se puedan insertar al mundo laboral y por lógica ahí van a ir conociendo un convenio colectivo de trabajo, van a tener beneficios, van a tener aporte a su jubilación para el día de mañana, a un sistema de salud y también a tener bienes de uso como cualquiera. Creo que este es el desafío y el trabajo que tenemos que hacer nosotros, como dice el Papa Francisco, de la periferia hacia adentro, ¿no? Porque en la periferia tenemos todos estos casos que a veces también cuando ocurren hechos determinados nos flagelamos y nos lamentamos y decimos, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y por qué no se previno esto antes? ¿Por qué pasó esto? Bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo con esa gente porque después eso se transforma en un boomerang que se te vuelve en contra. Por eso creo que el capitalismo y el mundo hoy en mirarse para adentro en sus propias economías, vos fíjate que el primer país del mundo como Estados Unidos, del presidente se puede decir lo que quieran, pero que si el tipo tiene una política para adentro interna, porque sabe que él tiene un gran porcentaje de su población entre inmigrantes, latinos, negros que están fuera del sistema y que los tiene que contener.
sino ¿qué va a hacer con esa gente? Ahora, ¿cuál es la forma para contenerlos? Es bueno, generando oportunidades, generando capacitaciones, trabajo y que además eso que genere se transforma en una rueda que es la que te va a consumir, la que te va a gastar, la que va a comprar el auto, como venía pasando, el que va a arreglar la casa, el que va a comprar un insumo, el que va a comer afuera, el que se va a tomar un fin de semana largo, un par de días de vacaciones. Bueno, yo creo que no es tan difícil, por eso depende de las políticas y el sentido que vos le quieras dar a eso. Yo digo que esto no es un juicio de valores de las personas, sino que tiene que ver con las políticas que se lleven adelante. Esta es la diferencia que nos hace hoy con el neoliberalismo, que es con la gente afuera, y nosotros que desde el justicialismo planteamos con la gente adentro para llevar adelante esta política. Porque si no, me parece que no tiene razón de ser. Y si hoy el mundo se está cuestionando esto que te decía, y después por ahí encontramos chicos muertos tirados en una playa y nos flagelamos todo y decimos para dónde vamos, ¿viste? Pero después seguimos, nos olvidamos a los par de días. Bueno, me parece que tenemos que reflexionar mucho sobre eso. Y este rol que jugaba Evita me apuntaba a eso. Por eso creo que a estos 66 años tiene todavía la admiración de propio y extraño, ¿no? ¿Y usted cree que ese accionar de Eva junto a Perón le trajo muchos enemigos? Por supuesto, como pasa siempre, los afectados de sus intereses no quieren al que se los afecta, pero Evita trabajó para el bien de la mayoría. Algunos se podrá haber sentido afectado, pero la muestra más grande es que dejó su vida en esa tarea, y nosotros tenemos que valorar más allá de las ideologías a las personas que se inmolan por un ideal y por un trabajo hacia el prójimo. Situación que parece no vislumbrarse por esta época, esa situación, ¿no es cierto? Quizás haya, pero todavía son anónimos. Uno no los conoce. Siempre surge gente que se esfuerza y lucha por los demás, en pequeño o en grande. Estamos en una época difícil, está cambiando mucho la sociedad. Sin quererlo, todos somos un poco egoístas, preocupándonos por nuestra persona, nuestro sector, y a veces nos olvidamos, me incluyo, de que la sociedad somos todos, y Evita lo había tenido muy claro eso. Estamos en un barco en el que todos tenemos que llegar a buen destino, no podemos prescindir de nadie, y yo creo que eso tenemos que retomar del ideal que tenía Evita. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Después cada uno que la aproveche en consecuencia a sus intereses o a sus deseos, pero que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿Habrá en el futuro otra Evita? No lo sabría decir, eso ya escapa a mis posibilidades de conocer eso. Ojalá hubiera, porque vino para hacer el bien a mucha gente, y toda persona que llegue para lo mismo, ojalá que llegue alguien así. La situación que se vive actualmente, ¿es el marco apropiado para que aparezca alguien así o no? No lo sé, no sé cuál sería el marco apropiado. Las personas surgen en la historia en los momentos justos, y tenemos que tener la suerte que se repitan, porque no siempre se repiten. Los grandes líderes aparecen cada tanto, y es un hecho a veces fortuito, acompañado por las situaciones sociales de los países, pero a veces fortuitos. Hay países que pasan durante decenas de años en crisis y no aparece nadie. Entonces, quiera Dios que la Argentina tenga la suerte que aparezca alguien. La mujer también siempre se encuentra en una situación de desigualdad, porque la mujer, además de la participación que puede tener en su espacio, también muchas veces es cabeza de familia, y la mujer tiene que estar en su casa también con sus hijos. Implica que son diferencias que el hombre quizás tiene más margen de poder manejarse entre un espacio y otro. La mujer tiene ya de por sí otras cuestiones que a veces imposibilitan que pueda dedicar
su tiempo al 100% como lo puede hacer un hombre. Entonces también está en nosotras facilitar esas cosas como para que se pueda equilibrar la vida de la mujer sin que eso implique que tenga que dejar de participar en los lugares en los que quiere estar. A pesar de la gran huella que ha dejado, quizás no se la recuerda tanto ni se manifiesta tanto la gente agradecida hacia ella cuando se cumple algún aniversario o determinado momento. Sí, puede ser. Bueno, en nuestro ámbito, en el ámbito sindical, no pasa. O sea, todos los que tenemos militancia y la recordamos, y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Tratar de que Eva siga estando en el inconsciente colectivo de la gente, que la quiere y de que no la quiere también, porque no nos olvidemos que dejando las diferencias políticas, como mujeres tenemos que estar agradecidas que es la facilitadora de nuestro voto, y creo que no es un hecho menor. Y bueno, qué sé yo siempre cuento que para mí Eva Perón fue como un familiar y para mí está viva. Así que, ¿familiar dentro del propio hogar? Dentro del propio hogar, sí. Yo vivo en una familia muy, muy peronista, con padres que hablaban todo el día de Eva y de Perón en una época en la que no se podía hablar para nada. Y bueno, y la recuerdo. Sí, y la emoción también llega. Seguro, sí, sí. Y en el caso tuyo, que sos mucho más joven, ¿cuál es la reflexión que te hace manifestar lo que pensás de Eva? No, en mi caso yo arranco la militancia ya de más grande, vengo de una familia en la cual no se hablaba de política, pero cuando uno empieza a transitarlo se da cuenta que el peronismo estaba en el gen de la familia, y ahí todos se empiezan a soltar y empiezan a contar sus historias, y está en uno también de retransmitir esas historias para los que no la conocen, no la han vivido o no han escuchado, de contar, porque a veces uno en la vorágine de los días, del tiempo que pasa, y eso olvida un montón de situaciones que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, y que todos tenemos en nuestra familia. Para mí es también, yo hablo mucho de la responsabilidad, porque me parece que como mujeres tenemos una responsabilidad grande de transmitir este sentimiento que a nosotros nos genera, de ver cómo con una edad tan corta ella ha logrado tanto, y que nosotros hoy por hoy, encontrándonos en un contexto más facilitador de muchas cosas, tendremos potencial como para poder hacer muchísimo más, y ese es el modo de honrarla, de recordarla y siempre recurrir a ella, porque aparte uno escucha lo que ella hablaba y es inevitable que uno haga una comparación con lo que pasa actualmente, porque escuchar a Eva o escuchar a Perón es como que todo vuelve, todo se repite, y la memoria es la que nos va a salvar de un montón de situaciones en las cuales es imprescindible que nosotros sepamos qué es lo que ella nos decía para poder avanzar. En estos tiempos es cuando más hay que repasar, digamos, todo lo que Eva logró, repasar el tema de la solidaridad, la empatía, la lucha, que son palabras que están como medio desdibujadas en este contexto que nos toca vivir. ¿Hay espacio para otra Eva Perón? Yo creo que sí, sí, hay espacio. Eva Perón hay una sola, pero bueno, toda la mujer que se acerque y tenga ese concepto del otro y de la lucha y de las conquistas, creo que tiene espacio, sí. Tal vez no está visibilizada. Yo creo que hay muchas Evas Perón en el día a día, en las villas, en los lugares donde hay carencias deben estar. Pero bueno, no las vemos, no las visibilizamos. Hay también no sé si es un contexto, pero hay también un escenario que
tapa mucho todo esto, ¿no? Creo que tiende a minimizar lo que estamos viviendo, las carencias, las necesidades, y yo creo que hay muchas Eva Perón ocultas. Es un texto de Rodolfo Walsh. Esa mujer. El coronel elogia la puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y letra, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquieramente, momentáneamente a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso, en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos, que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si lo encuentro, frescas, altas olas de cólera y miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga y olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia, y cambia mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. No evocamos su ausencia, sino su existencia en el corazón del pueblo. Por su fuerza, por su labor y por su compromiso con la justicia social, vivirá en el corazón del pueblo por siempre. María Eva nació en 1919. En 1944 comienza su nueva vida, a los 25 años, en enero, cuando un terremoto destruyó la ciudad de San Juan. Fue cuando conoció a Perón. 8 años, solamente 8 años, le bastaron para dejar su huella en este mundo, para que todos hoy digamos, Evita vive, está acá y es Millones. ¿El accionar de Juan Perón hubiera sido exactamente el mismo si hubiera estado Eva al lado suyo? Yo creo que no. Si bien el general Juan Domingo Perón es un estadista que, bueno, que estuvo acompañado por una gran mujer y ella influyó mucho, creo, en él, por lo que uno ha leído principalmente, porque obviamente sobrepasa mi edad, es muy corta como para haber vivido esos momentos, pero por lo que me cuentan, bueno, mis padres, mis abuelos, creo que fue así. Ella influyó mucho en la vida de Juan Domingo Perón. Y también es digno de destacar, me parece, el corto tiempo de su vida, que se vio truncada a los 33 años. Ella empezó a militar en política de forma activa a partir de los 26, 27 años. Quiere decir que en 6 años, 7 años, logró todo lo que logró, ¿no? Es inigualable, es única, y creo que
va a perdurar en el tiempo, por mucho tiempo en el tiempo, y solamente 6 años le bastaron para que hoy todavía la recordemos 66 años después de su fallecimiento, ¿no? Esperemos que haya muchas Evitas, sería lo deseable, que haya muchas mujeres con su valentía, con su vigor, con su lucha para lograr derechos, conquistas. Ojalá haya muchas. Creo que las hay en potencia, tienen que salir más a la luz, hay que darle un espacio a las mujeres, me parece bastante más preponderante. ¿No lo tienen todavía? Me parece que se puede hacer mucho más. Siempre hablamos de cupos, de un 30%, de un 50%. No debería haber cupos, ni en el poder legislativo, ni en los sindicatos. Si queremos hablar de igualdad, tenemos que hablar de una igualdad plena. No podemos hablar de una igualdad a medias. El legado que ha dejado Evita es para mí el más importante, no es el del avance de las mujeres, es el de la justicia social. Y pienso que el avance de las mujeres, por supuesto, está en la justicia social, es hacer justicia, pero fue el legado de luchar por los humildes, de dejarnos, porque se dice, el peronismo es una forma de vida, y es cierto que no es una forma de vida. La gente que no siente, que no se conmueve ante una persona que pide, a una persona que está en condiciones de calle, para mí no es peronista. Y eso lo aprendimos de Perón y de Eva Perón. Pero también te podría decir que nosotros tenemos grupos hay mujeres científicas, mujeres, no es solo la mujer que se destaca en la política, para mí es la mujer que lucha día a día, que sale a trabajar, que en este momento hay muchísimas mujeres jefas de hogar. Para mí esas mujeres es lo que está marcando el camino, ¿no? Porque sí te podría hablar que en la política se destacan un montón, ¿viste? Pero también mira, se destacó Isabel Perón, aunque hay una... es muy controvertida la figura de Isabel Perón. El año pasado en las 62 organizaciones, hace 2 años, hicimos una comisión sobre Isabel Perón. Y porque la querían traer de vuelta por un juicio viejo que tiene. Bueno, esa comisión terminó en una rogativa al Papa, y el mismo Papa nos habló de Isabel Perón, ¿no? Yo cuando me puse en esa comisión a estudiar lo que había sido el gobierno de 20 meses nada más de Isabel Perón, me quería morir, que se construyeron 450.000 viviendas, que se hizo esto, que se nacionalizó la banca, quedó una deuda de 7.000 millones que era irrisoria, ¿no? Y digo, bueno, viste, fue una mujer también, ojo. Bueno, también está Cristina que lleva, aunque nosotros no pertenecemos al grupo de Cristina, pero es una mujer destacada en la política. Y bueno, después no sé, son cada una en lo suyo. Lilita, que está en lo suyo, cada una no. Me parece que luchamos todas y si nos uniéramos, pobre de ustedes. Auspician este programa especial homenaje a Eva Perón al cumplirse 66 años de su paso a la inmortalidad las siguientes instituciones: SOECIT, el Sindicato Telefónico de Bahía Blanca; SMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor Seccional Bahía Blanca; URGARA, Unión Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina; La Bancaria, Sociedad de Empleados de Banco Seccional Bahía Blanca; UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina; ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina; Sindicato de Embarcado, Dragado y Balizamiento de Ingenieros White; y FOECIT, el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de Bahía Blanca.
María Eva nació en Los Toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en Los Toldos, Evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, Evita no. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los abrazos descamisados de un país sembrado de dignidad, semilla de vida que un día florecerá. María Eva nació en Los Toldos, no en una ópera de ficción. Después Evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en Los Toldos, Evita en vos. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones en los que vuelve Eva y sus razones una vez más. Tu privilegiado fui, me diste un tiempo feliz y leyes para seguir. Yo, después del año 2000, aunque no te conocí, te quiero desde que nací. Que sabe la crítica en Broadway de esta historia, del verso y la música que honran nuestra memoria. Las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad.